Hola, buenas noches, ¿cómo les va, queridos amigos? Estamos en este espacio que llamo Lunes de Filosofía y Poesía. La propuesta para hoy es reflexionar filosóficamente acerca de un tópico puntual de la poesía, que consiste en una relación de diferentes conceptos que son los siguientes: el bien, la verdad, la belleza. Estos tres conceptos son los que manejaban los griegos en la época del clasicismo filosófico y le llamaban kalokagatia, la unidad entre estos tres elementos, entre la verdad, el bien y la belleza. Para ellos, y esto lo pueden ver en la obra de Platón, la verdad es buena y bella. La belleza es buena y verdadera. Y la bondad es verdadera y bella. De tal manera que estos tres elementos eran indisociables. No es posible que haya una verdad que no se experimente como teniendo propiedades estéticas. Así como también no había posibilidad de sentir la belleza acerca de algo falso. Y en este sentido es interesante pensar cómo ocurre o no esta conjunción de tres fenómenos o categorías que son la verdad, el bien y la belleza en la poesía. Voy a tomar como caso concreto algo que me pasó a mí hace ya varios años cuando yo estudiaba poesía con Liliana Lukin en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y fue interesante. Hubo un comentario, una conversación muy reveladora. La situación es la siguiente. En ese momento Liliana hizo un comentario acerca de, wow, estábamos todos presentes en una situación de lectura de poemas. Y había alguien que estaba hablando poéticamente horrores de la madre. Y de repente Liliana me mira, estábamos en el auditorio de Borges, creo. Me mira y dice, ¿la madre estará viva y está escuchando todo esto? Y a mí me quedó esa observación. Después tuvimos que practicar un ejercicio de poesía y recuerdo que a mí se me ocurrió hablar de mi padre y escribí un texto que algunos de ustedes los conocen, que se llama El espantapájaros. El hijo rebelde frente al padre no comprensible. Superé esas cuestiones ahora. Y si nos da el tiempito les voy a mostrar un cuadro que hizo mi padre acerca de uno de mis poemas. Le gustó un poema que se llama Entrenar, que hablo yo de la poesía y del poeta fundamentalmente, y agarró y hizo un cuadro. Así que estamos en paz. Pero lo interesante es esto, miren. ¿Se puede decir lo que uno quiera en la poesía? ¿Por qué traigo este tema hoy en filosofía y poesía? Porque hay, y lo experimento con alumnos, hay bastante inhibición acerca de qué tema hablar o con qué tono emocional decirlo. Y esto puede ser perjudicial para la proyección de la voz poética. Entonces, el tema de hoy, estrictamente hablando, es cómo pensar la relación bien, verdad y belleza, que es un conjunto de conceptos de los griegos, que los griegos llamaban kalokagatia en griego. Cómo pensar esos tres fenómenos interrelacionados en el mundo de la filosofía clásica en la experiencia poética, en el poema, en el poeta, en la poiesis, en el lenguaje poético, en las situaciones materiales de distribución de poemas, donde hay poetas que leen y lectores o oyentes de poesía que van a un auditorio y van a escuchar. ¿Se puede escribir de lo que uno quiera? ¿Se puede leer cualquier poema en cualquier situación? Por supuesto que la respuesta rápida es sí, vos sos libre, haz lo que quieras. Perfecto, libertad de expresión. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya un tema del cual conversar. Y sobre todo porque si no se realiza una buena conversación sobre este tema,
es posible que uno se quede con ciertos prejuicios hasta dónde uno va a llevar la voz poética, sabiendo que puede dañar a otros que van a leer mi poema, o yo no compartiéndolo para que los otros no se enteren de lo que yo estoy escribiendo. Muchos poetas han sido revolucionarios en este sentido. ¿Hasta qué punto vos estás disponible a ser revolucionario en tu ámbito personal? Entonces, vamos a partir de la base de describir cada una de estas categorías, pensarlas en relación unas con otras y ver si existe la posibilidad de que una se aplique y otra no. Por ejemplo, ¿se puede escribir un poema que sea totalmente falso y aún así bello? ¿O se puede escribir un poema que sea justo, bondadoso, que transmite una lección de vida porque quiere aumentar los niveles de conciencia y potenciar la inspiración del ser humano, pero sin embargo esté basado sobre falsedades o sobre fealdades? ¿Se puede inspirar a alguien simplemente mostrando lo feo? Entonces, ¿se puede hacer el bien mostrando lo feo? Vamos a ver las combinaciones posibles que hay entre verdad, bien y belleza. Y conforme ustedes van observando en su propia imaginación y comprendiendo la exposición que estoy compartiendo con ustedes, exploren en su propia poética acerca de si han incurrido en alguna o todas o algunas de estos aspectos, el bien, la verdad, la belleza, y los inversos, ¿verdad? El mal, la fealdad y la falsedad. ¿Cuánto de bien, de verdad y de belleza hay en tu poesía? ¿Cuánto de mal, de falsedad y de fealdad hay en tu poesía? ¿Cuáles combinaciones te parecen interesantes? Entonces, fíjense, ya tenemos 3 categorías y sus inversos. Por lo tanto, tenemos 6 estados diferentes. Bien, mal. Verdadero, falso. Bello, feo. Los griegos no podían concebir otra combinación que no sea esta, bien, verdadero y bello. Sin embargo, a partir del avance de la historia, y sobre todo en la posmodernidad, uno podría decir, ocurre que puede haber algo muy bello y muy malo al mismo tiempo. Ocurre, por ejemplo, pensemos en modelos que ponen en riesgo su salud simplemente para conformar un cierto modelo de belleza. Y en este sentido, claro, la belleza, hasta cierto punto, está asociado a un mal, es decir, la falta de salud, quizá. Pensemos, por ejemplo, otro caso, las situaciones de política, por ejemplo, donde quizá hay un discurso falso, pero que hace bien. O pensemos, por ejemplo, en la religión, donde se da un discurso que uno no tiene la verdad científica acerca de eso, por lo tanto uno no puede decir que es verdad o no, es una cuestión de fe, ¿verdad? Pero que hace bien. Si uno va a la iglesia y cree en lo que escucha, entonces se siente mejor. Mismo Nietzsche decía, nosotros no podemos vivir sin verdades, sin ficciones útiles. Fíjense, no se trata la discusión de si es verdadero o falso la existencia de Dios, por ejemplo. Se trata de cuán útil es esa representación mental, corresponda o no con algo en el mundo. La discusión no es si existe, es verdadero o es un error todo esto. Estamos hablando del bien, la verdad y la belleza y sus opuestos. El mal, la falsedad y la fealdad. ¿Cómo eso opera en tu poética? Los griegos no podían desunir. Lo que es verdadero es bueno y es bello. Lo que es bueno es verdadero y es bello. Lo que es bello es verdadero y bueno. A partir de la posmodernidad, y pues, presumiblemente muchísimo antes también, en algunos casos aislados, tenemos situaciones donde tenemos una obra de arte que es bella, pero que es falsa y que quizá puede generar daño. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que Platón, cuando empezó a tener fama de filósofo y desarrolló los increíbles capítulos de lo que se llama La República, uno de los segmentos de esa gran obra, La República de Platón, indicaba que había que expulsar a todos los poetas. No entrarán acá. Y si están, se tienen que ir.
Por supuesto que Platón no era político, pero sí soñaba con un día en donde un rey se convierta en filósofo o un filósofo adquiera poder político, porque la polis, para la visión política de Platón, tenía que ser conducida, la polis es la ciudad-estado, ¿verdad? Atenas en ese caso. Tenía que ser conducida por alguien que sepa. El que sabe debe tener el poder, el que no sabe, no. No había democracia, por supuesto, ¿no? En ese sentido, en el sentido fuerte que hoy más o menos tendemos a entender. Entonces esto es muy interesante. Era una aristocracia para Platón lo mejor posible. Y en la República indica esto que es clave. Tenemos que expulsar a los poetas. Si alguien se aventura en ser rey, nosotros no tenemos argumentos que defiendan la presencia de los poetas en las polis. ¿Por qué? Esto es interesante. ¿Por qué hay que expulsar a los poetas? A lo largo del capítulo, Platón expone justamente que los poetas pueden poner en suspenso la razón y por lo tanto las personas que están guiadas por el encanto, por la emoción descontrolada o por el engaño de lo que escriben estos poetas, no son personas que puedan ser conducidas para coordinar los comportamientos de la ciudad. Por lo tanto, son una amenaza. Si nosotros tenemos un conjunto de personas que podemos ordenar porque entienden el lenguaje en el que hablo y entienden la meta que tiene que ver con la armonía en la ciudad, entonces, si las personas actúan desde la razón, van a entender y van a aceptar lo que le decimos. Pero si no actúan desde la razón, entonces, ¿cómo podemos controlar? Este es el punto. El poeta finge. El poeta dice mentiras para impactar al corazón. Por lo tanto, si las personas se dejan condicionar por las mentiras del poeta y de repente crean representaciones mentales que no coinciden con la realidad, que no coinciden con el gobierno, esas personas van a ser muy difíciles de controlar. Por lo tanto, la sociedad está bajo amenaza. Platón creía eso. La poesía es una amenaza contra la razón. Porque la poesía está basada en el patos. No es el pato. Es las pasiones en griego. En cambio, la filosofía está basada en el logos. Es decir, la razón, el discurso racional, el discurso lógico. Y todos lo experimentamos en varios momentos de nuestra vida. Si uno se deja llevar por el corazón, toma malas decisiones, ¿verdad? Y si uno quiere aplicar la razón, llega un momento en que quizá uno no se siente demasiado espontáneo, auténtico, siente que uno no fluye, porque el corazón está ahí diciéndote lo que él siente, pero hay que racionalizarlo, hay que disciplinarlo, hay que ordenarlo. Y uno se desconecta a veces de lo que uno siente. Entonces pareciera ser que ni dejarte llevar por el corazón sin la razón, ni seguir a rajatabla la razón sin tener en cuenta el corazón. Ambos extremos son malos, ¿verdad? Pero para la política, si el corazón domina y las pasiones dominan a la razón, esos individuos van a ser poco controlables, por lo tanto van a poner en riesgo el bienestar social. ¿Qué tiene que ver esto con la poesía? Todo tiene que ver. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros escribimos un poema, estamos usando no solo el corazón, sino también la razón. Y muchas veces escribimos el poema desde la razón, apagando lo que el corazón me está diciendo porque no desarrollamos una escucha más atenta. Y otras veces actuamos desde el corazón y la razón no la podemos activar y por lo tanto tenemos un tsunami de expresiones emocionales, catárticas, que cuando después yo vuelvo al texto digo, ¿por dónde paso? ¿Por dónde voy? ¿Cómo saco un poema de esto? ¿Cómo encuentro las perlas en todo este barro? Fíjense, no se trata de razón sin corazón, porque si no tengo un poema calculado, no tengo más que un conjunto de figuras retóricas, tengo un racimo de versos, tengo una serie de poemas, pero no tengo ni un libro ni un poema. Si la razón aplasta el corazón, tengo simplemente un discurso frío. Tengo emociones vacías y sobre todo comentarios de autor, clichés, ideas filosóficas que pretenden tener musicalidad e impactar en el corazón, pero no lo logran. Pero por otro lado, si yo soy todo corazón sin razón, también ahí lo que voy a tener es una catarsis emocional.
Y no va a haber forma estética, no va a haber expresión, no va a haber balance, armonía, no va a haber forma que permita a una audiencia identificarse con ese contenido, porque no lo va a entender, porque no va a haber metro, porque no va a haber rima, porque no va a haber estructuras que me permitan a mí pasar de la diferencia a la identidad y de la identidad a la diferencia. No va a haber elocuencia, no va a haber claridad. No va a haber trayecto narrativo porque va a haber interrupciones constantemente o va a haber apertura de temas diferentes. Y yo frente a eso, ¿qué se supone que tengo que sentir? El corazón está quieto porque la mente está confundida. Ahora, si vos le das un conducto a la mente, entonces se queda tranquila la mente y le puede bajar información al corazón. Entonces el corazón puede sentir, wow, ya sé, no lo sé todo, pero sé por dónde estamos yendo y me interesa. Podés hacer que el lector barrene el aula con vos. Pero si todo es una revolución, porque todo es un tsunami, no hay forma, no hay disfrute, hay amenaza, hay una sensación quizá de encierro, o quizá más visceralmente como esto tiene mal gusto, o mal sabor, o hasta me da asco, porque no puedo entender nada, me mareo, me confundo. Me pasó con uno de mis alumnos, en donde argumentaba que una de las razones para cumplir la ley de economía expresiva era, psicológicamente, me siento encerrado entre tanto texto que acabo de escribir. Entonces eso es muy interesante, porque no se trata simplemente de que la imagen llegue al lector, sino que uno, encerrado entre tantas palabras, se siente encerrado, emocionalmente asfixiado, por lo tanto tengo que crear espacios para poder respirar y seguir fluyendo. Fíjense ahí cómo la sensibilidad me pone a mí sobre aviso de que hay una situación en donde yo no siento satisfacción. Bien, tengo que generar un cambio. Ahora, todos estos fenómenos de los que estoy conversando con ustedes tienen que ver con estos tres elementos, verdad, bien y belleza. ¿La belleza de qué, por ejemplo? ¿La belleza de la imagen poética? ¿O vas a hablar de un colibrí o de la bolsa de basura? ¿Vas a hablar de un cielo estrellado o vas a hablar del vómito del perro? Bueno, parece que tenemos estructurada nuestra mente en términos de qué es bello y qué es feo, que nos seduce y nos atrae y que nos repele, nos rechaza. Pregunta para ustedes, ¿manejan lo bello y lo feo en toda la gama mediacional entre los grandes extremos? El rocío de la mañana como un pequeño ojo de luz que descansa sobre los pastos recién verdes como nacidos por primera vez. O el olor rancio del vómito del perro que no supo encontrar mejor lugar que la alpargata a pie de mi cama. A ver, para. Rocío, vómito, ¿qué vamos a hacer? No, un poema tiene que ir a lo bello. Hablemos del rocío, de los ojos como dos estrellas. No, falso. El poema quiere una verdad, pero también es falso. El poema también quiere una falsedad. El poema habla de la belleza, pero también tienen que hablar de la fealdad, tienen que hablar de la vida. Si no es un poema vivo, ¿qué estamos haciendo? ¿Podemos estar jugando con el lenguaje? Está bien, puede ser exploratorio, interesante. Jugás con la melodicidad de las palabras y de la cadena léxica. Es válido. Pero si cada uno de nosotros tuviéramos la posibilidad de, tenemos que generar a la raza humana, muy bien. Tenemos que inventar la dinámica en la que el ser humano nace. Bueno, vamos a decir que el ser humano nace del ser humano, ¿sí? Por gestación. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar adentro de la panza de la madre? 9 meses. Bueno, buenísimo. Y en esos 9 meses el ADN se reproduce, el ARN hace posible la reproducción, se generan los tejidos, el corazón, el cerebro, el pulmón, los órganos, la piel, los ojos, las manos, todo se genera. Y los 9 meses está listo para salir al mundo. Buenísimo. ¿Qué pasa si nos conformamos con menos? Las leyes de la vida están, Va a tener que tener todos los órganos para que salga sano. Ese es el bien. Para que nazca bien un ser humano, tiene que tener todos los órganos funcionando. Para que nazca bien un poema, tiene que tener todos los órganos funcionando. La ausencia del bien en un poema tiene que ver con la ineficacia comunicativa o la inefectividad expresiva, estética. Que no se entienda o que no sea interesante. Si aumentás el interés, se reduce posiblemente la claridad. Y si aumentás la claridad, quizás se reduce el interés. Pero entonces, tenemos que inventar a la raza humana. Tenemos 9 meses, tienen que tener todos los órganos disponibles funcionando
para el mundo. Nació. Felicitaciones por el hijo que tenés. Bien, ¿qué pasa si nos conformamos con menos? ¿Qué pasa si me conformo con un huesito, un hígado y un poco de piel, como para juntar las cosas? Al mundo. ¿Con qué me quedo? ¿Me quedo con una bola, con un poco de pelo, con piel y un órgano que casi ni funciona y todo lo demás? No hay cerebro, no hay corazón. Está muerto eso, ¿verdad? Eso no es un ser humano. Esos son algunos órganos que hacen que el ser humano esté en potencia de haberse desarrollado. Lo mismo pasa con los poemas. Si vos atendés solamente al sentido y no a la musicalidad y no a la grafía y no a los sentidos secundarios, no usás lenguaje poético, no usás metáfora, no usás sináctico, no usás metonimia, no trabajás en los balances de los elementos tímicos, positivo, neutro, negativo, no hay un trayecto narrativo, no hay un trayecto emocional, ¿qué pasa entonces? ¿Qué tipo de texto tengo? Sí, está ahí, te lo muestro acá, lo escribí. Son 7 versos. Muy bien. Y tiene un título y lo publiqué. Acá está. Está bien. Eso es un texto. No quiere decir que sea un buen poema. Mirá, nació, ¿eh? Tiene un poco de piel, tiene un hígado, un poco de pelo y acá está. Esta es la bola que nació. ¿Por qué? Porque la saqué a los 2 meses. 1 mes. Casi nada. Y está acá. ¿Le puedo sacar una foto? Sí, sacar una foto. ¡Tac! Ese es el texto. Entonces, por un lado tenés el feto nacido antes de tiempo, en el mundo de la vida cotidiana, y en el mundo de la poesía tenés el texto, cuyo poema no se desarrolló lo suficiente como para que cubra la totalidad del espacio textual. Como si el texto fuera nada más que un vestido, como una cáscara que siempre se va a romper y a disolver cuando el poema esté fuerte para vivir por sí mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a interrumpir el embarazo y dar al mundo eso que todavía no se desarrolló en la gestación, porque hay que publicar, porque ya me siento bien, porque siento que ya es bueno eso. El concepto del bien, acuérdense, estamos viendo los 3 conceptos, bien, verdad y belleza. Yo siento que está bueno, yo siento que es bello. Todo eso es verdadero, sí. Entonces, listo, terminé mi poema. Del lado del ser humano, lo mismo. Por eso tenemos que tener en cuenta cuál es la profundidad y la precisión de nuestro tejido de la sensibilidad compositiva para realmente verificar en concordancia con el lenguaje poético si lo que yo estoy haciendo es un buen poema o no. Y ese buen poema no es una cuestión de criterio subjetivo, ojo. ¿Satisface las reglas del lenguaje poético? ¿Y cuáles son? Bueno, básicamente podemos hablar. Ley de extrañamiento semántico, ley de economía expresiva, ley de musicalidad, cualquiera sea la plantilla sonora que quieras elegir para tu poema. Pero tiene que haber múltiples estructuras que en poca materia generen un alto impacto. ¿Lo logra? Y no, por ahí hay mucho texto, un trazo de poema. Texto, seguís leyendo, texto, un trazo de poema. Bueno, ¿sabes lo que hay que hacer? Tachar todo lo que hay texto y agarrar esos trazos de poema y ponerlos juntos. Tu poema son 2 versos, no 3 hojas. Cuando hablamos de verdad, bien y belleza, de lo que estamos hablando es ¿cuál es el manejo que cada uno siente dentro de su propia práctica poética respecto de cada uno de estos? Entonces, habíamos dicho, podemos escribir un poema que sea completamente verdadero, pero que sea malo hasta cierto punto, en el sentido de injusto, exagerado moralmente. No leas eso en público porque te van a abuchar. O está tu madre o tu padre presente, o tu pareja presente, o tus hijos presentes. Ese poema no tiene que ser escrito. Y si es escrito, guardalo, que no te lo vea nadie, porque si no van a pensar mal de vos. O vas a herir a muchas personas. Recuerdo las películas de Woody Allen, en donde siempre hace una sátira de esta situación, que plasma en la novela los personajes de su propia vida y quizá le cambie un poco el nombre, pero cuando sus amigos o sus familiares leen, pero yo soy esta, dijiste esto, te dije que no se lo digas a nadie, vos lo escribiste en una novela y lo sabe todo el mundo. ¿No? La sutil separación entre el mundo de la vida y el mundo del arte, ¿verdad? Entonces,
Cuidado, el poeta es libre. Mi mensaje para ustedes es esto. El poeta es libre. Escribí lo que quieras, lo que sientas, y queré y sentí lo que escribís. Pero cuando vos descubrís que hay una resistencia moral, ¿cómo yo, madre, voy a hablar mal de mis hijos? ¿Cómo yo, esposo o esposa, voy a hablar mal de mi esposo o de mi esposa? ¿Cómo yo, hijo o hija, voy a hablar de mi madre que dio la vida por mí? Lo cual no es un acierto vital y es un despropósito. Nadie debe dar la vida por nadie. Pero mi madre lo hizo de alguna manera. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar mal de ella? O del padre. Y si lo escribo, ¿lo leeré? ¿Dónde? Y si me encuentra que yo lo he escrito, todas estas son cuestiones que no están descontextualizadas, no son descabelladas. A mí personalmente me ha pasado. De repente yo escribí un párrafo acerca de mi padre como un espantapájaro y yo nunca se lo presenté a él, pero tampoco dejé de escribirlo. Y de repente agarra el libro, que en paz descanse, y dice, este lo escribiste vos, dice el espantapájaro, sí. Y habla de mí. Sí, pero es un texto, le digo yo. Agarró, cerró el libro, se dio media vuelta y se fue. Y decía cosas bastante fuertes. Por ejemplo, parte de mí vivió en tu sucio saco de semen. Sos el repartidor de muertes, el espantapájaro. En tu boca brilla un diente de oro. Son trazos de lo que he escrito, como para que tengan una idea. Bueno, imagínense un padre leyendo eso. Claro, yo sentía que estaba diciendo la verdad. Verdad, bien y belleza. Sin embargo, esa verdad estaba acompañada de cierto mal para quien lo lee, sobre todo quien es el tema del poema, ¿verdad? Entonces, la verdad y el mal. Pero en ese mal y en esa verdad había belleza. Las imágenes en ese momento me gustaban. ¿Qué significa esto? Significa que uno empieza a sentir esta graduación entre bien y mal, entre bello y feo y entre verdadero y falso. Entonces, no porque algo sea bello, necesariamente va a ser bueno. Exploren el mal que hay en ustedes. Hay una frase muy interesante de Nietzsche que dice así. Hay muchísimas cosas, por supuesto la frase no la voy a decir exactamente, pero decía algo así. Hay muchas cosas que me molestan del ser humano y de las personas. No ciertamente el mal que hay en ellas. Con esa frase, uno diría, wow, es el autor del Anticristo. De hecho, hay un libro que se llama así. Sí, pero un momentito. Un autor que deconstruye el cristianismo, el sentimiento de culpa, el sacrificio como mérito y un montón de otras situaciones más que hacen que justamente la religión cristiana esté de alguna manera tan mal vista, sobre todo a la luz de tantas investigaciones. Pero ese es otro tema. Ya Nietzsche hacía una crítica rotunda al cristianismo y al budismo también. Bueno, ¿qué no criticó Nietzsche, ¿no? Incluso a sí mismo se critica. En ese homo se critica a sí mismo. De tal manera que la crítica como un martillo que va rompiendo es muy útil para ver que lo que se sostiene por sí mismo es lo que el martillo no puede romper. Lo que se sostiene por sí mismo es la vida, la contradicción, la lucha, la voluntad de poder. Bueno, entonces, ¿por qué no sacudimos el espíritu, la mente, sacudimos el corazón, el cuerpo, sacudámoslo, martillémonos, metafóricamente hablando, nadie agarra un martillo de verdad, pero metafóricamente hablando, sacudámonos para ver qué queda en pie. Y lo que queda en pie no depende de tu voluntad, no depende de tu técnica, no depende con quién hiciste taller o si te dieron un premio. Depende de lo que se sostiene vitalmente, por la misma organicidad de las fuerzas vitales, misterio, universo, vida, lógica, física, química, biología, psicología. Hay cosas que no dependen de nosotros.
y lo que aún así sigue, eso tiene que ver con la vida. Pero no nos confundamos con las rutinas no edificantes de nuestra propia mente. No nos confundamos con formaciones reactivas que hacen que nada cambie y uno siga siempre siendo una versión que no es la mejor que uno puede realizar de uno mismo. Cuando uno somete los valores y las creencias bajo el juicio del pensamiento crítico, entonces quizás sea momento de decidir, a ver, mi obra está basada en lo que yo siento o en lo que yo quiero que los otros lean y accedan de mí. Mi obra poética está basada en mis verdades, en lo que soy o en lo que quiero decir. Esto no es lo mismo, ¿eh? Esto es muy interesante. Lo que quiero decir puede no estar basado en lo que soy. Quizás no tengo ni idea de lo que soy. Quizás soy una infinita conciencia. Quizás soy un abismo de emociones reprimidas, no lo sé. Pero si no voy al encuentro, ¿cómo voy a descubrirlo? Y si escribo para distraerme de investigarme a mí mismo hasta las capas más profundas, molestas, que me hacen ser, entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuánto vale mi voz si no la saco de las profundidades? Hoy estaba pensando la clave del día, siempre escribo todos los días una frase, todavía no la publiqué, que tiene que ver justamente con el deseo desde el hambre, no meramente desde el tengo ganas o tengo que cumplir una tarea o me gustaría adquirir y lograr cierta meta. No. Las grandes cosas se hacen porque hay hambre, en el sentido metafórico, ¿verdad? Las necesitas. ¿Por qué los chicos en general no hacen la tarea? Porque no tienen ganas, porque no perciben la necesidad y de hecho quizá no la tienen la necesidad. Por eso se comportan coherentemente de acuerdo a la naturaleza y inapropiadamente respecto de este sistema de normas que inventó la cultura. Pero hay una verdad vital. Cuando los chicos de la secundaria tiran toda la carpeta y están todos los papeles de la carpeta tirados por el piso cada vez que termina la secundaria. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? El rechazo al saber no es el rechazo al saber, es el rechazo a un sistema, a una metodología del saber y del condicionamiento cultural de la mente. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Hay verdad simplemente porque está institucionalizada? Y la verdad de cada uno, la verdad tuya, la verdad mía, la verdad del corazón, ¿qué espacio le damos a eso? Pero eso es ya más confuso. Está del orden de lo falso, no de lo verdadero. Sí, pero para mí es lo bueno, porque yo vivo desde este lugar. Y si lo bueno es falso, Truman Show, Matrix. ¿Qué pasa con esas películas? Ellos vivían hasta cierto punto felices, es decir, vivían bien, pero era un mundo falso. No era falso para ellos porque ellos creían que era la verdad, ¿verdad? De repente, Neo se da cuenta de que ¿qué pasa con esto? No es la verdad. ¿Y qué pasa con Truman? Descubre que cae un spot de teatro en el medio de la calle, las personas empiezan a actuar raro, alguien le dice, che, estás en una realidad alternativa, esta no es la verdad. ¿Cómo no? Fíjense cómo empieza a experimentarse la disonancia acerca de qué es verdadero y qué es falso. ¿Qué tiene que ver esto con la poesía? Quizá, y te invito a que te hagas la pregunta, ¿estás escribiendo tu verdad o un sistema de creencias que tapa la verdad a la que no querés entrar? Esto no es una pregunta menor y quizá requiera del máximo coraje para que vayas a su encuentro. Pero es muy interesante darse la oportunidad de descender a los abismos sin abismarse. Para encontrar, porque encontrar, ¿saben qué? Encontrar es liberar. ¿Cuál es la misión del ser humano en la Tierra? Expandir la libertad, aprender, disfrutar, ayudar. Muy bien, aumentar los niveles de conciencia y potenciar la inspiración. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Mediante un canal comunicativo. ¿Escribimos poesía? Escribamos poesía. Es un método entre tantos otros. Ahora, ¿cuán lejos puedo ir si no quiero entrar? ¿De qué disfruto cuando doy? ¿Desde dónde adentro mío doy? ¿Y cuán lejos llego a darte a vos si yo no voy lejos mío a encontrarme a mí?
Es muy importante no solo reflexionar, sino abrir espacios de experiencia para uno dejar que esas preguntas surjan y como grandes árboles llenos de frutos y hojas y flores, florezcan y den frutos y vos puedas comer de tu propio fruto. Pero para eso hay que ir al desierto, donde parece que no hay tierra, pero abajo de la arena hay tierra fértil. Por lo tanto, tenemos que hacer agujeros en la tierra. Tenemos que hacer grietas en la realidad. ¿Hay algo feo? Bien, trato de encontrar la belleza debajo de lo feo. ¿Hay algo falso? Bien, trato de encontrar la verdad adentro de lo falso. O cómo lo falso puede ser útil en otra dirección. ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo malo? Si es bueno, sospecho. Y si es malo, también sospecho. Porque el alimento está siempre más allá de donde se presenta. Lo mejor, como dice la frase, está por venir. Tiene bastante sentido eso. Lo primero no necesariamente es lo originario. Lo primero es lo que se te presenta. Si uno cree que encontró el amor de su vida porque en la primera cita ya siente que conoce a la otra persona, está muy equivocado. La superficie de la textura no es la profundidad de la estructura. La espuma que se mueve y que se agita no me dice la fuerza que tienen las corrientes submarinas. Hay que meterse adentro, hay que hacer subacuático para sentir los vaivenes de las corrientes más profundas. Describiendo el agua no te convertís en surfista. Si no estoy en la experiencia, ¿en dónde estoy? Bien, verdad y belleza. El opuesto del bien es el mal. El opuesto de la verdad es la falsedad. El opuesto de la belleza es la fealdad. Tu poesía explora combinaciones alternativas. Por ejemplo, el bien, la verdad y quizá la fealdad. O cambiamos, por ejemplo, el paradigma. En vez del bien que sea el mal, pero la belleza y la verdad. O quizá cambiamos la verdad y decimos la falsedad, pero una falsedad que sea bella y que en el fondo haga el bien. ¿Cuántas veces hemos mentido para hacer sentir bien a los demás? ¿Cómo sabemos que no nos estamos mintiendo ahora mismo para hacernos bien a nosotros mismos cuando escribimos? Así no nos enfrentamos a las emociones más profundas. ¿Por qué? Porque se siente mal estar ahí adentro. Porque no te van a probar. Porque te sentís un monstruo sintiendo lo que sentís. Chocolate por la noticia, pero todos ya sabemos que tenemos un inconsciente. Y el 98% de nuestras decisiones están basadas en el inconsciente. Nuestra atención solamente es un 2%. Todo lo demás lo registra el inconsciente, 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 inconsciente. Después aparece en forma de sueño, en forma de represión, en forma de síntoma, en forma de actos fallidos. Entonces, claro, si nosotros tenemos una vida consciente de un 2%, ¿qué pasa en ese otro 98%? ¿De dónde creemos que sale la poesía más interesante? ¿Del cálculo compositivo o del volcán del inconsciente? No sé de lo que está pasando y me siento extraño. Esto me hace sentir que soy una mala persona. ¿Cómo voy a escribir esto? ¡Escribilo! No, yo no puedo escribir esto. Esto salió, escribilo. Bueno, pero que no lo vea nadie, porque si no van a pensar que soy un asesino serial o van a empezar a tener otras ideas acerca de mí. ¿Qué importa lo que pasa en la hoja? Es literatura. Eso es muy importante. Entonces, yo quiero transmitirles a ustedes la libertad poética total en el proceso creativo, pero con una gran libertad viene una gran responsabilidad. Y no solo una responsabilidad de, bueno, escribilo pero no se lo leas. Deja que pase un poco el tiempo o amortiguás una conversación previa si la persona damnificada va a leer tu escrito o decís, bueno, esto es literatura o pones un epígrafe que contraste un poco lo negativo de lo que vas a hablar. Pero también, cuidado, si vos hablas bondades, maravillas de otra persona, por ejemplo, estoy aquí conectando la verdad y el riesgo del mal, ¿no? Entonces, si vos escribís algo que es demasiado elogiante, la otra persona quizás se confunde, porque la vas a tener en un pedestal y de repente en la vida cotidiana ese poema resulta siendo todo falso. Eso me ha traído muchos problemas, muchos problemas de noviazgo. Al principio yo
era muy apasionado con mi voz poética y también no se lo recomiendo a nadie porque en realidad no es demasiado productivo. Pero escribía poemas para seducir a las señoritas cuando estaba en la secundaria. No me fue nada bien y me ponían en la friend zone. Pero lo interesante es esto. Si alguien profundizaba mi vínculo conmigo, entonces teníamos una segunda cita, una tercera cita, etc. Y después quizá empezamos a salir. Después me criticaban que todas las admiraciones y adoraciones que yo había hecho en la hoja después no se sostenían. Y todo ese mundo de encantamiento y de romanticismo era simplemente una existencia de papel y una emoción eufórica que no coincide con la responsabilidad del vínculo real. Entonces, mi punto es este. Cuando nos conectamos con el corazón, no necesariamente tenemos que abandonar la razón. De hecho, no hay que hacerlo. El punto no es que la razón tiene que estar afuera. El punto es que el corazón tiene que estar arriba y la razón también abajo, obedeciendo al corazón, pero estando en relación constante. Si nosotros no establecemos un buen balance entre corazón y razón, el problema es doble. Si es todo razón y nada de corazón, entonces tenemos poemas fríos. No dicen nada, no son auténticos, está hecho con la cabeza o con la búsqueda de un efecto estético. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no me dice quién sos. Me dice cómo estás evitando tú quién sos, que podría expresarse si tuviera más coraje a través de algún medio lingüístico. Y el otro extremo es que es puro corazón y no se entiende nada, no te entiendo nada, me pierdo. Al final no sé quién sos, porque sos todo. Es indigerible este texto. Miren, yo escribí hace mucho tiempo 3 textos realmente indigeribles. ¿Por qué? Porque me acuerdo que, bueno, en esas angustias de adolescente, ¿no? De tratar de construirse una identidad, soportar la existencia humana y encajar en el contrato social, me fui a un ciber desesperado o en la facultad, entré a un ciber desesperado antes de entrar a un taller de literatura, de poesía. Y en este ciber me quedé como 2 o 3 horas escribiendo. Es como si se hubiera abierto una compuerta y de repente la pasión, como un tsunami, escribía. No era poesía, era prosa poética. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de control de los versos, por lo tanto escribía a modo de chorro. Y estaba una verdad, otra verdad, una imagen, otra imagen, cambia de personaje, cambia de idea, cambia de metáfora, ta. Claro, después voy con eso al taller y esto no se entiende nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que subrayar dónde hay ideas interesantes. No hay una estructura, es simplemente la documentación de una experiencia de extroversión intelectual y emocional, pero no hay una unidad artística, no hay un texto, hay un intento de texto. Para lograr la integridad de la obra de arte es necesario pasar de la fase de la invención, que es expreso todo lo que siento sin juzgar, a la fase de la composición. Conecto y ordeno los elementos mediante una inteligencia compositiva y una sensibilidad compositiva y estética. Bueno, esa fase me la salté porque no la conocía. Entonces, claro, te encontrás con ese texto y se parece un poco a los textos jurídicos donde es todo descripción de detalle, microdetalle y al final abajo en negrita dice vende a tal persona. Ah, bueno, ahí está el verbo. Después todo es detalle, te perdés en los detalles. Bueno, acá te perdés en todas las imágenes y todas las emociones distintas y todos los conceptos. No hay integración. ¿Problema? Sí, problema. ¿Por qué? Porque no hay un trayecto de experiencia sostenible. Nadie va a querer leer eso. ¿Por qué? Porque no genera satisfacción. ¿Cómo hacemos para que alguien lo quiera leer? Ahora, ¿me importa que alguien lo quiera leer? Sí, porque no quiero quedar encerrado en mi palabra. La palabra es un hecho social, es una estructura de comunicación intersubjetiva. Por lo tanto, yo no puedo hacer un uso privado de un bien público. Las mismas reglas del lenguaje es escribir para comunicar. Lo mismo que nacer. Uno nace para entregar su energía, por eso nacemos en otro cuerpo. Uno viene del cuerpo de otro. Y si uno se convierte en padre o madre, genera otro cuerpo y así se prolonga la especie. Son las reglas del juego. Uno puede no cumplirlas, obviamente. Hay madres solteras y hay poetas que no escribieron un solo poema.
No hay ningún problema con eso. El punto es que si uno quiere jugar en las grandes ligas, si uno quiere entrar a lo más profundo del propio corazón, del propio espíritu, de la propia mente, de la propia carne, del cuerpo, condicionado por los padres, por la cultura, pero que yo puedo deconstruir y liberar, entonces necesito observar todo lo que está en juego. ¿Por qué? Porque es en la interrelación de todos esos factores donde aparece la convergencia de todos los rayos de luz, como si uno fuera una conciencia del modo lupa, en donde se concentran los rayos de luz y se prende fuego la hoja. No solo vas a iluminar al otro, vas a encender la pasión en el otro. Pero claro, necesito una lupa para coordinar todos los puntos, todos los rayos en un solo punto. Y esta es la magia de una obra de arte, la concentración de los puntos y el aumento de la fuerza. Porque cada uno de los rayos separados sin una lupa que los integre, está bien, ilumina, pero no enciende. Un poema enciende. ¿Por qué? Porque necesitamos en poco espacio, poca materia, pocas palabras, poco tiempo, un impacto colosal. ¿Por qué? Porque son las reglas del juego. Si no, escribí novela. Así de simple. O teatro. Las reglas son de juego. Si uno quiere estar en este género, debe cumplir esas reglas, porque si no se cambia de género. No hay nada malo en no cumplir las reglas. El tema es que te cambia automáticamente de género, ¿verdad? Entonces, quien ama este género, como por ejemplo Edgar Allan Poe, el género de cuentos de terror, hay ciertas reglas, pero no es coercitivo en el sentido de, y ahora tengo que condicionar mi corazón a estas reglas de la razón. No, haz lo que quieras. Y depende del movimiento y la trayectoria que vos realices, en qué género vas a caer. Si de repente vos querés escribir un poema, pero se te hace muy largo, quizás no es tanto un poema, sino más bien un cuento, o una reflexión, o una carta escrita en verso. Habría que ver. Por eso es muy interesante la investigación constante de las leyes del lenguaje poético, así como también la sensibilidad propia de cada uno de ustedes. ¿Qué te vibra? ¿Qué sentís? ¿Qué te apasiona? ¿Cómo se expande tu imaginación? ¿Cómo se expande tu corazón? ¿Cómo adquirís nuevos niveles de autoconciencia? ¿Cómo podés potenciar la inspiración en quien te lee? ¿Cómo podés convertir tu propia experiencia en lecciones de vida? Aquí estamos entonces frente a estas tres categorías: bien, verdad y belleza. En tu poesía, ¿haces nuevas combinaciones? Que, por ejemplo, lo verdadero sea no bueno y no bello. O que lo bueno sea no verdadero y no bello. O que lo bello sea no bueno y no verdadero. O que haya una combinación de algo que sea feo, falso y malo. ¿Se puede escribir eso? ¿Te animás a escribir algo así? ¿Alguna vez te propusiste? Simplemente para ver qué pasa. ¿Te propusiste explorar esos aspectos de tu voz poética? Posiblemente la respuesta es, no se me hubiera ocurrido, o algunas cosas intenté, pero trato de ser lo más honesto posible. Y desde el punto de partida de la escritura y de la matriz cultural que tenemos como seres humanos en sociedad, cuando el poeta quiere escribir, muchas veces ocurre que es difícil hacerlo cuando uno se corre de la moral. Hay una moral pública, exterior, institucionalizada, invisibilizada en mi propia mente. Esto es clave. Entre nosotros, nadie quiere ser el mal a nadie, ¿verdad? Pero a veces uno se está haciendo mal a uno mismo porque está siendo limitado por creencias que se presuponen, que se presentan como libres cuando no lo son. ¿Y cómo sé que no lo son? ¿Por qué no vas a escribir de eso? ¿Por qué no te sale escribir de eso? Eso es un síntoma. No me sale escribir de eso. Muchas veces es simplemente falta de experiencia, pero otras es un síntoma de que uno ni siquiera se puso a pensar en eso, ni siquiera se puso a abrir esa caja de Pandora. ¿Y por qué? Porque nunca vi que había una caja. Y si la hay, quizá ya avanzaste el paso número 1, ahora quizá el paso número 2 es vencer el temor, no acceder a la percepción. Ahora, ¿estamos disponibles a vencer el temor de ver qué va a salir de ahí? Y una vez la abrí y salieron cosas horribles, no me gustó. O una vez la abrí y salieron cosas que no sé si me gustaron o no,
pero no las pude volver a corregir porque no sé cómo corregirlo. Si es todo verdad, ¿qué voy a corregir? ¿Cómo voy a sacrificar la verdad en favor de la belleza? Hay varias personas que piensan así. Y me ha pasado con alumnos, donde yo he propuesto alguna modificación y literalmente dejaron de cursar conmigo. Porque suele haber una cuestión de ego también. ¿Cómo corregir esto? ¿Cómo me siento cómodo o incómodo frente a esta propuesta de corrección? ¿Cómo otro va a alterar lo que yo siento? El tema es que a veces uno se confunde y uno cree que siente lo verdadero cuando no es más que un conjunto de prejuicios con los que uno se identificó. Esa no es la verdad. La verdad no es las creencias con las que vos te identificaste. La verdad atraviesa las creencias y se rehace constantemente, como la filosofía que dice siempre un saber sin supuestos. Si vos te abrazás al supuesto, entonces eso no es la verdad, es tu creencia. Platón hablaba de que la verdad es una creencia verdadera, es decir, conforme con el logos, más un fundamento. Si vos derrocás todas las opiniones y en pie queda, eso es la verdad. Porque resistió, como dice Descartes, la duda más absoluta. Pienso, luego existo. No creo en Aristóteles, no creo en los medievales, no creo en el cristianismo, no creo en ningún dogma, dice Descartes, el filósofo moderno. Pero entonces, vamos a probar si algo queda en pie. Pero en principio no puedo seguir creyendo en todo eso que me decían que era la verdad. No puedo seguir creyendo. ¿Por qué no? Porque encuentro argumentos en contra de eso. Y entonces, ¿en qué creo? ¿En argumentos a favor o en argumentos en contra? Y los dos son plausibles. Sin embargo, entonces, ¿cuál es la verdad si los dos me convencen por igual? Esto es un punto interesante, porque en un poema es posible que vos estés convencido de haber encontrado la verdad cuando se trata simplemente de que vos estás identificado con un conjunto de creencias en el que te acostumbraste a vivir, ser, pensar, decir y hacer. Ahora, ¿podemos romper esa rutina? ¿Podemos escuchar más allá del código al que nos acostumbramos a interpretar? ¿Podemos sentir más allá de lo que nos encadena? ¿Podemos ser libres, incluso aunque nos cueste el sentimiento de confort, de comodidad? ¿Podemos ser libres aunque nos cueste atravesar nuestro propio temor y nuestra propia pereza? El camino es la libertad. Si avanzamos, miren, los pies están diseñados para adelante, ¿verdad? O sea que solamente se avanza para adelante. Uno puede caminar para atrás, pero el cuerpo no está preparado y diseñado para caminar para atrás. No quiere decir que no puedas caminar para atrás. Caminas para atrás, ok. Tarde o temprano te vas a tropezar. El cuerpo fue diseñado para caminar para adelante. No quiere decir que no puedas caminar para atrás, pero no es el diseño para el cual fue creado ese movimiento. Entonces, ¿qué significa? Sí, vos podés escribir poemas, pero cuidado, quizás estás caminando para atrás con un lenguaje poético que apunta hacia adelante y entonces vas a llamar, estoy caminando cuando caminas hacia atrás. Todo dice, apunta hacia un adelante. ¿Dónde queda adelante? Esa es una pregunta interesante entonces. ¿Cuáles son las reglas del lenguaje poético? Esa es una pregunta interesante. Quiero, sinceramente, liberar mi alma por medio de la palabra. Bueno. ¿Cuál es el horizonte? Avanzo, estudio, aprendo, exploro, experimento. Pruebo cosas, esto funciona, esto no. Algo va gestándose dentro de mí. Y ahí entonces entramos en relación paradójica con la verdad. Incluso podemos borrar el texto que estamos construyendo porque estamos yendo cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Entonces, borrar es, voy una capa más abajo, entonces el poema ya, ahí la superficie me queda corto. Entonces, crack, agarrás el bisturí, abrís y seguís abajo. A ver, acá sí está la verdad. No, abrís el bisturí, hay algo más profundo. Entonces vas borrando borradores, hasta que cada vez vas más abajo. ¿Y qué pasa cuando vas más abajo? Te autoconoces y te autoliberás. Porque cuanto más abajo vas, más alto volás. Porque ¿saben qué? ¿Vieron cuando ustedes suben una escalera? O están en ascensor o una escalera mecánica. Todo baja, ¿verdad? Pero vos vas subiendo. Sí, pero la realidad va bajando.
¿Es que baja la realidad o es que vos subís? ¿O pasan las dos cosas? ¿O alguna de ambas? Pasan las dos al mismo tiempo. Para vos la realidad baja, vos te quedas quieto y la realidad baja, ¿verdad? Para el que está en la realidad, vos estás subiendo. Desde un punto de vista absoluto, quizá uno podría decir que pasan las dos, si te ubicas en ambos puntos de vista. ¿Cuál es el mejor punto de vista para no estar anclado en un único punto de vista? Este es el punto. Si mirás a un solo grado, te perdés los 359. Si estás atado a un día en tu vida en el que murió una persona querida, o en el que perdiste tu trabajo, o cualquier situación insatisfactoria, entonces vas a vivir el futuro de ese pasado y te vas a perder el presente. No puedas permitir que eso pase. No debemos permitir que eso pase. Borges decía, he cometido el mayor de todos los pecados que el hombre puede realizar. No he sido feliz. No tiene que ser ese destino el nuestro. Y también tenemos que salir del cliché de que el poeta es triste y es suicida y trabaja solo y es un egocéntrico que nadie se le puede acercar. ¿Por qué? Ya estamos experimentando cambios acerca de la poesía para acercarla a las personas. Es maravilloso lo que se puede hacer con la poesía. Pero en el fondo, seguimos hasta cierto punto admirando a los próceres y también tengan cuidado a las suicidas, a los poetas suicidas. La muerte aumenta la fama, ¿verdad? Cliché, 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 no tiene que ser así. No es así, de hecho. Son puntos de vista equivocados. ¿Cómo lograr avanzar y crecer y ser libre? Conócete a vos mismo. ¿Para qué? Para liberarte a vos mismo. ¿Para qué? Para ser más feliz. ¿Para qué? Para iluminar y hacer mejor al mundo. El mundo necesita de nuestra ayuda constantemente. Seamos responsables. Pero para eso tenemos que dar lo más valioso que tenemos, lo mejor que podemos, lo más que amamos, entregarlo. Dar todo lo que puedas en aquello que más amas. Y vas a construir y descubrirte superpoderes. Cuando volvemos al tema de bien, verdad y belleza, y la posibilidad de explorar los opuestos en tu poética, tenés que estar preparado para, 1, leer cosas que no estás acostumbrado a leer. 2, tener buenas conversaciones edificantes con las personas de las que hablas en el poema, si es que leen tu obra, y es una oportunidad para regenerar los vínculos también. 3, no sentir vergüenza de vos mismo porque vos tengas esas emociones adentro. Somos humanos, tenemos monstruos y ángeles. De hecho, el monstruo es el lado oscuro del ángel y el ángel es el lado luminoso del oscuro. Monstruo. Entonces, el problema no es qué es lo que somos. El problema es qué es lo que decidimos hacer con lo que somos. Ahí está la situación edificante. Entonces, la escritura es un camino de autodescubrimiento y de autoliberación. Y si vos podés explorar todas las dimensiones de tu ser, y te prometo que esto va a ocurrir, vas a poder liberar tu alma y vas a poder ser más feliz y vas a poder iluminar a otros. Incluso cuando hables de cosas tristes, no se trata de hablar de cosas positivas todo el día o de cosas bellas, por supuesto que no, se trata de ser sincero. Y cuando Pessoa decía, el poeta es un fingidor, porque finge cuando, etcétera, hay un poema breve muy interesante, el poeta finge, bueno, pero finge bien. Aquí está el punto, ¿cómo hacer para fingir? Esto lo hemos hablado en otros videos, pero tiene que ver con el concepto de verosimilitud. ¿Por qué las fábulas son maravillosas? Porque establecen cierta verdad por coherencia, no por correspondencia. Nadie vio un dragón volando, ¿verdad? Nadie vio que los árboles caminen, ¿verdad? Pero conozco árbol y conozco caminar. Entonces, ¿qué hago? Conecto la entidad objeto árbol con la entidad evento caminar. Entonces, ¿qué escribo? Los árboles caminan. Dinosaurio más encendedor o fuego más ave, junto a los 3 ingredientes tengo un dragón. El dragón no existe como figura mitológica, pero sí existe el cocodrilo, el fuego y los pájaros. Conectamos 3 cosas que existen para inventar una que no existe. Ahí tienen una herramienta nueva para escribir poemas. Sobre la base de ingredientes fenomenológicamente verdaderos porque impactaron tu sensibilidad y por lo tanto los reconoces como objeto de tu experiencia, sobre esa base de objetividad verdadera, haces cruces distintos y te generas mundos imposibles. ¿Y por qué es interesante eso? Porque refresca tu sentido de la coherencia, te aumenta el sistema perceptivo, te puede cortar el aliento con lo que puedes llegar a leer. Recuerdo una frase de Paul Celan que decía, algo, no me acuerdo exactamente, pero era como tulipanes decapitados, ¿no?
Y es interesante, decapitar es sacar la cabeza de un cuerpo humano sobre todo, ¿verdad? Pero hay un tulipán, entonces es tan precisa la cabeza de la flor tulipán que cuando alguien corta es como decapitar las flores. Me acuerdo, por ejemplo, Morticia en Los Locos Adams, cuando le regalaba el ramo de flores de rosas y ella lo que hacía era separar todas las cabezas de flores y poner simplemente los tallos. Ahí tenemos rosas decapitadas, ¿verdad? ¿Por qué es gracioso? Porque incumple una norma cognitiva, que es la de la regla social. La regla social que dice, si te regalan rosas, no cortes la cabeza. En todo caso, cortá las hojas que están podridas y pone el tallo con la flor. Ahora, si vos cortás la flor, eso no es algo que solemos usar. ¿Por qué? Y porque es más bello la flor que el tallo. ¿Por qué? Por criterios quizás convencionales o porque objetivamente hay más información, porque está el perfume en la flor, porque está el color rojo y todas las posibles combinaciones de color. En cambio, el tallo siempre es verde. Entonces, fíjense, debido a principio de diversificación de la experiencia, las flores de la rosa tienen un montón de colores. Tenés rosas blancas, rosas marrones, tenés rosas violetas, tenés rosas rojas, tenés rosas de muchos colores. En cambio, el tallo siempre es verde. El tallo es más aburrido que la variación. Por lo tanto, lo que diversifica es más interesante que lo que se mantiene constante. Por otro lado, tenés el perfume no en el tallo, sino en las flores. Por otro lado, es más atractivo la configuración quizá de pétalos, es más atractivo al ojo porque hay más diferenciación interna de las formas que un mero tallo que tiene las espinas y las hojas. Uno podría decir que hay más simetría en esa rosa que mágicamente parece contener esos balances de relaciones internas respecto del centro y todas forman quizá como un círculo, una circunferencia, frente a el tallo que es simplemente una recta y con algunas ramas de las que no podemos encontrar una forma. Quizá haya razones objetivas para tener razón y decir que la rosa y no el tallo es más bello que el tallo. Schiller, un filósofo romántico y también poeta y dramaturgo, creía eso. Hay razones objetivas para cualificar la realidad en bello y feo. Una línea zigzagueante es más fea que una línea ondulada, porque la línea ondulada responde, su movimiento, a fuerzas orgánicas. La naturaleza no da saltos. En cambio, la línea zigzagueante parece que es el resultado de una persona inquieta, de una mentalidad energizada, sin poder vislumbrar cuáles son las motivaciones psicológicas de esos cambios bruscos. Schiller creía que había razones objetivas para calificar la realidad en bello y feo. Entonces podríamos tener, por ejemplo, un caballo camina bellamente, de manera objetiva, frente a, por ejemplo, un hipopótamo que tiene patitas muy cortas, tiene que soportar muchísimo peso y camina como torpemente. Razones objetivas según Schiller. Esto es muy interesante también. Y gran parte de mi teoría poetológica y de mis principios didácticos para acompañar a las personas a que escriban sus mejores poemas tiene que ver con esta objetividad estética. Sospechar de que hay estructuras objetivas que deciden qué es bello y qué es feo, más allá de la intervención del relativismo cultural, lo cual es muy, pero muy controvertido. Pero aún así es muy interesante la discusión filosófica. Y quiero entonces finalizar este espacio con esta pregunta. Estábamos hablando entonces de kalokagatía, que son estas tres categorías que manejaban los griegos para calificar las experiencias humanas: belleza, verdad y bien, y cada una de estas contiene a la otra. La verdad es buena y bella. La bondad es verdadera y bella. Y la belleza es buena y verdadera. A partir de la posmodernidad, esto se desestructura y es posible hablar de una belleza que sea falsa y buena, una belleza que sea falsa y mala, así como también una belleza o una fealdad que de alguna forma puede ser verdadera. Y todas las otras combinaciones que quedan ahí pendientes. La pregunta es esta: ¿te animás a explorar combinaciones diferentes entre bueno y malo, bello y feo y verdadero y falso? De tal manera de abrirte la oportunidad a vos a que explores más en profundidad tu alma y te pongas en situación de escuchar las verdades que tu inconsciente o que tu espíritu te quieren decir. ¿Podemos liberar al espíritu
de ese inconsciente que reprime aquello que no nos arriesgamos a observar y de esta manera lo liberamos al alma de la carga de ese inconsciente que reprime porque sacamos la represión y convertimos el dolor en belleza? Esa es mi pregunta para ustedes y me encantaría que la dejen en comentarios. Y gracias por estar presente esta noche. Nos vemos el próximo lunes en Filosofía y Poesía, pero mañana vamos a estar en Martes de Ciencia y Poesía. Como ustedes ven, la progresión es domingo, Zen en el arte de escribir, lunes, Filosofía y Poesía, nos vamos acercando a la Tierra, martes de Ciencia y Poesía, miércoles de Semiosis Estética, ya vamos más al texto, jueves de Caja de Herramientas, metodología del poema, viernes de comentario a tu poema y sábado, radiografía de superpoemas. Analizamos poemas de alta calidad. Así que esta es la progresión para todas las noches, acuérdense, todos los días a las 22 horas, horario Argentina, Buenos Aires, por la página del Laboratorio del Poeta. Si creen que puede beneficiarle a alguien, compartan este vivo y compartan la noticia. Así tenemos más voces para opinar y hacer una fiesta de lo que amamos. Les dejo un abrazo caluroso y que tengan una hermosa semana. Chao.